Un ingeniero mexicano llegó a China con una idea. En 3 horas ya tenía boleto de avión. En 13 años triplicó la producción de maíz del país más poblado del mundo. México nunca lo llamó. Su nombre es Ernesto Cruz González, nació en Jalisco, estudió agronomía en la Universidad de Guadalajara y desde chamaco aprendió a trabajar la tierra con su abuelo y su padre. No venía de familia rica, no tenía contactos en el gobierno, no tenía laboratorio ni millones de pesos en inversión. Tenía obsesión, y eso, en la agricultura, resulta ser el recurso más escaso de todos. Para entender lo que hizo Ernesto, primero tienes que entender el problema. México firmó el Tratado de Libre Comercio en 1994, y con ese tratado llegó el maíz americano, barato, masivo, subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. De repente, producir maíz en México dejó de tener sentido económico. Era más barato importarlo que sembrarlo. Los agricultores mexicanos entraron en crisis, muchos abandonaron el campo, otros sobrevivieron con lo mínimo. Y en medio de eso, Ernesto Cruz tomó una decisión que nadie entendió en ese momento. Decidió volverse el mejor productor de maíz del mundo. No en teoría, no en papel, en la tierra. Empezó por su cuenta, sin apoyo del gobierno, sin grandes empresas detrás, con prueba y error, ciclo tras ciclo, temporada tras temporada. Mientras los demás aceptaban 2 toneladas por hectárea como normal, porque eso era lo que siempre había dado el campo mexicano, Ernesto se preguntaba algo diferente. ¿Por qué conformarse con 2 si el límite real nadie lo conoce? 5 años después de empezar, ya producía 15 toneladas por hectárea, 7 veces el promedio nacional, y seguía subiendo. Para cuando llegó a 20 toneladas, algo en el mundo agrícola internacional empezó a voltear a verlo. Pero no fue México quien tocó su puerta primero. En 2004 recibió un mensaje. Había un grupo industrial chino interesado en su trabajo. Querían una reunión. Ernesto fue a la embajada, les dijo sus honorarios, les explicó lo que podía hacer. 3 horas después tenía boleto de avión a China. Piénsalo, 3 horas. Mientras en México nadie le había abierto una sola puerta en años, China tomó la decisión en una tarde, porque China tenía un problema enorme y Ernesto tenía la solución. El problema de China era de escala. 1.400 millones de personas que alimentar, tierra cultivable limitada y una producción de maíz que no alcanzaba. El gobierno chino no necesitaba teorías, necesitaba resultados. Y Ernesto llegó con exactamente eso. Su primera asignación fue en Mongolia Interior, cerca del desierto de Gobi. 20.000 hectáreas bajo riego, condiciones extremas, tierra difícil. La producción promedio ahí era de 4 toneladas por hectárea. Le pidieron llegar a 10, Ernesto llegó a 14. Y eso fue solo el principio. Lo que hizo Ernesto en China no fue magia, fue método. Desarrolló un sistema de 24 pasos donde sembrar es el paso 15. Antes de tocar la tierra hay diagnóstico profundo de suelo, análisis de datos, capacitación de ingenieros, fertilización especializada para cada parcela, mecanización precisa. Nada al azar. Todo con razón. Y ese método funcionó en suelos ácidos, en suelos alcalinos, en desierto, en cerros congelados pegados a Siberia, en terrenos inundables del sur. Funcionó en absolutamente todos, porque el método no dependía del suelo, dependía del conocimiento aplicado con disciplina. China lo fue moviendo de proyecto en proyecto. Primero, los 20.000 hectáreas en Mongolia Interior. Luego, la sexta lechera más grande del país, en la provincia de Anhui, un establo que ordeña 750.000 vacas diarias y necesita 35.000 hectáreas de maíz solo para alimentarlas. Ernesto llegó ahí y al segundo año rompió el récord nacional de silo. Luego, lo pusieron con el segundo productor de fosfatos del mundo, una empresa que vende 7 millones de toneladas de fertilizante al año y acopiaba 40 millones de toneladas de maíz. Ahí, Ernesto tenía bajo su cargo a 8.000 ingenieros, un ingeniero de Jalisco, dirigiendo 8.000 ingenieros en China. Y mientras todo eso pasaba, seguía subiendo el récord, 22 toneladas por hectárea, récord nacional de China. Luego, récord de silo con 120 toneladas por hectárea. Y en 2019 llegó al número que nadie en la historia de la agricultura había alcanzado, 44.04 toneladas de maíz por hectárea. Récord mundial. Para entender la dimensión de ese número, el promedio de un agricultor mexicano es 2 toneladas. Ernesto producía 22 veces más en la misma superficie.
No era solo un récord deportivo, era una demostración de que la escasez de alimentos no es inevitable, es consecuencia de no aplicar el conocimiento correcto. En 2016 pasó algo que pocos mexicanos conocen. Se reunió el G20 en China. Los 20 países más poderosos del mundo, más la ONU, la FAO, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los 150 corporativos agrícolas más grandes del planeta. El objetivo era definir la política alimentaria mundial para los próximos 50 años. En esa reunión, eligieron a los 6 expertos agrícolas más influyentes del mundo para representar el futuro de la producción de alimentos. Uno de los 6 era un ingeniero de Guadalajara. Ernesto Cruz González representó a China, al país más poblado de la Tierra, en la mesa donde se decidió cómo va a comer la humanidad. Y entonces llegó algo que no esperaba. En 2008, en medio de su primer ciclo en China, murió su padre. Habló con su patrón en el rancho chino, le dio las gracias, le dijo que tenía que regresar a México. El empresario chino le respondió que ya habían aprendido mucho de él, que siguieran el camino. Ernesto regresó a México a enterrar a su padre. Y eso que parece un paréntesis en la historia de los récords, es en realidad el dato más humano de toda esta historia. Detrás del ingeniero que triplicó la producción de maíz en China, había un hijo que quería llegar a tiempo a despedirse de su papá, y no llegó. Volvió a China en 2012. Siguió rompiendo récords hasta 2019. Cuando llegó la pandemia, regresó a México de manera permanente. 13 años en China, récord mundial, Premio Nacional de Innovación Tecnológica de China, el primero jamás otorgado a un extranjero en la historia del país. Considerado uno de los 6 mejores especialistas agrícolas del mundo, y cuando aterrizó en México, nadie lo estaba esperando. Hoy, Ernesto asesora a agricultores y gobiernos de Guatemala, El Salvador, Bolivia, Colombia, Brasil, Argentina. En Jalisco, el Congreso del Estado finalmente le entregó un reconocimiento, el primero que recibía en su propia tierra después de décadas de trabajo internacional. En su discurso dijo algo que resume todo. Es todo un honor que me conozcan en mi tierra. Tengo grandes reconocimientos internacionales, pero nunca había sido reconocido aquí. Esta es la tierra que me vio nacer y es la que yo más quiero. Y luego, lanzó el reto que todavía está sin respuesta. Denme una oportunidad, una, no pido más. Una oportunidad y les cambio todo el estado sin ningún problema. Jalisco produce 6 toneladas de maíz por hectárea en promedio. Ernesto produce 44. Y sigue esperando que alguien en México le abra la puerta. ¿Qué nos deja esto? El conocimiento sin fronteras llega más lejos que el talento sin método. Ernesto no solo sabía producir maíz, tenía un sistema replicable en cualquier suelo del mundo. El que resuelve problemas reales no necesita pedir permiso. China no esperó un estudio de factibilidad. Vio resultados y compró el boleto en 3 horas. El profeta ignorado en su tierra es el patrón más costoso que tiene México. ¿Cuántos Ernestos Cruz hay en el campo mexicano esperando una oportunidad que nunca llega? Y la pregunta más importante de todas, si un solo ingeniero de Jalisco pudo cambiar la producción de maíz del país más grande del mundo, ¿qué podría hacer México si decidiera escuchar a su propio campo? Ernesto Cruz González tiene un sueño que escribió con sus propias palabras: producir alimentos para toda la humanidad y regresar millones de hectáreas a bosques y selvas para salvaguardar la biodiversidad. Un ingeniero de Jalisco quiere salvar al mundo desde la milpa. Y México todavía no sabe qué hacer con él. ¿Conocías la historia de Ernesto Cruz? Escríbelo abajo. Y si crees que México debería darle esa oportunidad que pide, comparte este video para que más gente lo conozca.